Buenas tardes, buenos días, buenas noches, niños y niñas. Esta semana vamos a hacer rápidamente la explicación de la tarea de matemáticas. Que nuestro objetivo, para que ustedes la anoten ahí en su cuaderno, es calcular perímetro. Entonces, para calcular el perímetro, tenemos que saber varias cosas muy importantes, que fue lo que vimos la semana pasada. Vimos que el perímetro se podía calcular al sumar todos los lados de la figura, pero son, en este caso, cuando hablamos de los lados, son los bordes, no en la parte interior de la figura. Entonces, para este ejemplo que les estoy mostrando acá, si se fijan, tenemos esta figura que está acá y nos dan diferentes medidas. Entonces, las medidas que nosotros tenemos aquí las vamos a ir resolviendo de la siguiente manera. Ustedes observan, aquí miden 15 milímetros, aquí dice que mide 30, pero hay lados que no tienen medida. Por ejemplo, ese no tiene una medida. Este de aquí sí tiene una medida. Pero si observamos con atención, la figura que está mostrándose en la pregunta 1, esta figura que está aquí es un rectángulo. Y esta figura que está acá también es un rectángulo. Entonces, si recuerdan lo que les expliqué en el video anterior de matemáticas de la semana pasada, los rectángulos tienen un truco con el que podemos calcular los lados sin saber el otro lado. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en los rectángulos sabemos que si este lado que está aquí mide 15, este de acá también va a medir 15. Y si este lado de aquí mide 25, este lado de acá abajo también va a medir 25. Entonces, ustedes ahí van sumando los lados. 30 más 15. Y este lado no tiene medida. Entonces ustedes ven acá abajo, este mide 25. Ya. Entonces este mide acá, mide 25. Y este tampoco sabemos qué medida tiene. Pero sabemos la medida de este de acá. Por lo tanto, la medida de ese es la misma que esta, la misma que esta y la misma que esta que está acá. Entonces este lado mide 30 también. Y seguimos sumando. Este de acá mide 25. Acá tampoco sabemos la medida, pero sabemos que este de acá mide 15. Entonces este también tiene que medir 15. Acá, el de acá arriba, mide 30. Entonces ese mide 30 y por lo tanto este también mide 30. Y este que está aquí, ya sabemos que mide 15 y seguimos sumando. El de acá también es el contrario de este, por lo tanto también mide 25. Y aquí hay otro que mide 30. Aquí hay otro que mide 25. Este tampoco sabemos la medida, pero ya vemos la medida del contrario. Y una vez que tengamos la suma de todos esos lados, ya podemos obtener la medida de esta figura que está aquí. En el ejercicio que está acá abajo, dice, las líneas interiores representan un jardín. Si la distancia entre punto y punto es 1 metro, calcula el perímetro del jardín. Entonces, en este ejemplo, el jardín sería este borde que está acá adentro. Si se observan, los bordes están con puntitos. Y entonces, este ejercicio lo que tenemos que hacer es contar. Si yo aquí cuento, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ahí ustedes anotan que la medida del perímetro, se fijan, al contarlo se cuenta desde ese puntito. Entonces, 12 metros, porque la medida que nos están dando acá es de metros. Después tenemos a continuación, estos ejercicios que están acá adentro son un poquito más complicados, pero miren, de aquí empezamos a ver lo que son los problemas. Empiezan los problemas en la vida. Entonces tenemos el siguiente problema. Dice, el terreno de la casa de Juan es un rectángulo de 20 metros de largo por 12 metros de ancho.
el de la casa de Pablo, un cuadrado cuyo lado mide 15 metros. ¿Cuánto mayor es el perímetro de la casa de Juan? Entonces, este problema, para poder resolverlo, tenemos que primero identificar todos los datos. En este caso, tenemos que el rectángulo de Juan es un rectángulo que mide 20 metros de largo por 12 metros de ancho. Entonces, miren, les voy a mostrar un ejemplo aquí. Si yo tengo esto, para poder hacerlo mejor, lo mejor es dibujar. Entonces yo voy a dibujar el correspondiente rectángulo. Decía que medía 20 un lado y el otro medía 12. Entonces, si uno de los lados me están dando una medida que es de 20 y me está dando que otro lado mide 12, si es un rectángulo, ya por la regla que conocemos nosotros, nuestro rectángulo, el de abajo también tiene que medir 20, y si este de acá mide 12, el de acá también tiene que medir 12. ¿Se fijan? Y después el ejercicio dice: el ancho de la casa de Pablo, cuyo lado es un cuadrado cuyo lado mide 15 metros. Los cuadrados, también había un truco que vimos la semana pasada, que era que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Entonces, esta es la casa de Pablo, el plano de la casa de Pablo. Si un lado mide 15, todos los otros lados también tienen que medir 15. Entonces lo que hacemos nosotros es sumar. Y nos va a dar que la medida de la casa de Juan y nos va a dar la medida de la casa de Pablo. En este caso, la medida de la casa de Pablo es de nada más y nada menos que 60 metros. Y la medida de la casa del señor Juan es 64. Pero, ojo, la pregunta dice así: ¿cuánto mayor es el perímetro de la casa de Juan? ¿Cuánto mayor es el perímetro de la casa de Juan? Entonces, para poder saber eso, tenemos que hacer una operación. En este caso ya tenemos que la medida de una casa es 64 y la otra medida es 60. Entonces, como yo quiero saber cuál es la diferencia entre este y este, para saber cuando nos piden una diferencia, por ejemplo, cuánto mayor es el perímetro de la casa de Juan, para poder saber una diferencia, siempre tenemos que restar, porque nos va a dar que esta casa, en este caso, la casa de, ¿cómo se llama este caballero? La casa de Juan es 4 metros más grande que la de que la de Pablito. Entonces, eso sería para esta. Y para este ejercicio que tenemos acá, si nos fijamos con atención, tenemos que ver que nos van a dar diferentes medidas. Y ya sabemos que tenemos que sumar todos los lados. Pero aquí, en esta figura, ¿los lados son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, vamos a tener que sumar todos los lados para poder obtener la medida. De acá dice: ¿cuál es el valor del lado que falta para el perímetro sea igual a 39? Nos están dando la medida, que este lado mide 9, el otro mide 8, mide 9 y el otro mide 7. Entonces, este lado que está aquí, ¿cuánto medirá? Tenemos que tener ojo, aquí hay una trampa en este ejercicio. Hay una trampa que lo hace distinto a todos los que vimos antes. ¿Por qué? Porque este lado que está aquí mide 8. Ya sabemos que en un rectángulo el lado contrario mide lo mismo. Pero este lado de acá se están mirando uno al frente del otro. No están uno al frente del otro. Esto es como un triángulo. Entonces la regla no se cumple. La regla que vimos antes no se cumple porque tienen que ser lados opuestos que se estén mirando
uno frente al otro. Eso se llama paralelos, lados paralelos. Por lo tanto, aquí la regla no se cumple. Pero nos dice, la pregunta es, ¿cuál es el valor del lado que falta para que el perímetro sea igual a 39? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay varias formas de hacer esto. Una forma sería sumar todos los lados, y sabemos que el perímetro es 39. Entonces, para saber la diferencia, tendríamos que restar la medida. Una forma sería restar el total de la suma de los lados que sí aparecen, restárselo a 39. Pero hay otras formas que ustedes tienen que descubrirlas que puede que sean mucho más fáciles. Así es que esa sería la clase de matemáticas, chicos. Acuérdense que esta es la semana del 14 desde que estamos en cuarentena. Así es que espero que les haya quedado claro y que tengan una muy bonita semana.